Bien, tengan ustedes, señores estudiantes, muy buenas noches. El día de hoy vamos a proceder a explicar sobre las actividades que se encuentran en el aula virtual. Agradezco por su presencia el día de hoy. Recuerden que habíamos hecho esta convocatoria desde la semana anterior. Para ello, permítanme pues compartir el aula virtual de la cátedra de TICS en educación. Entonces, como ustedes ya son conocedores del proceso de manejo del aula, pues tenemos un aula en la cual tenemos las secciones de la presentación, la introducción, la guía instruccional, la programación, el material de estudio. Entonces, hay varias secciones que son muy importantes para que usted las revise en su tiempo libre y se vaya enfocando en lo que tiene que ver con cada uno de los parámetros. Entonces, la sección de introducción, en los 5 pasos hay información referencial con respecto a la universidad, hay una información generalizada de mi persona, ¿sí? Entonces, si me molesta dar brevemente mi currículum, pues tengo una licenciatura en física y matemática, la carrera de ingeniería en sistemas, una maestría en docencia universitaria, y actualmente estamos cursando por factores tecnológicos lo que son los estudios doctorales. Entonces, esto en la sección de introducción. Posteriormente tenemos la guía instruccional, que muy rápidamente se puede ir observando las etapas de los contenidos. Tenemos la sección de la programación, donde se observan algunos talleres con las fechas estándares de las actividades a desarrollar durante el semestre. Y el material de estudio, ¿sí?, que considero que es muy importante, tanto en esta sección como en la sección de recursos. Se encuentra varios links en lo que tiene que ver con videos y lo que tiene que ver con procedimientos, ¿sí? Links de información. Entonces, usted acá en la sección de recursos de interés va a encontrar todos los temas que nosotros vamos a revisarlos en nuestra materia. Entonces, tenemos algo con Genially, con Share, con Kahoot, ISU. Y si usted observa debajo de cada video, hay igual unos links informativos y procedimentales con respecto a cómo usar cada una de las herramientas. Mire, el MindMeister, el Mentimeter, ¿sí?, Google Drive, el blog, Kahoot. Entonces están todos, absolutamente está todo un conjunto de información que a usted le va a servir para ir fortaleciendo el conocimiento de lo que se dispone en nuestro módulo de estudio. Entonces, de igual forma, en el material de estudio, usted va a poder encontrar mucha información de las herramientas. Ahí están ordenadas y categorizadas, ¿sí? Igual encuentra el módulo. Todo está ahí en orden, ¿sí? Las guías de laboratorio. Entonces, todo está clasificado para que usted no se pueda perder. Entonces, lo importante de esto es que todas las temáticas que se están planificadas están ordenadas y organizadas con documentos PDF de soporte para que usted pueda trabajarlos. Entonces, como son herramientas, pues las herramientas nos permiten a nosotros ir fortaleciendo desde un contexto inicial. ¿Y cuál es ese contexto inicial? Es primero, tener una cuenta de correo en las herramientas y tener acceso, ¿sí? Esa información ustedes las tienen ahí, no pueden perderse por ningún lado, ¿sí? Tomen en cuenta ese pequeño. Con respecto a las tareas, es muy importante identificar lo siguiente. Nosotros trabajamos con 4 talleres. El primer taller es un taller teórico y los 3 siguientes son talleres teórico-prácticos. Entonces, el primer taller se orienta exclusivamente a hablar de TICS, Tecnologías de Información y Comunicación. Entonces, ¿qué le estoy pidiendo yo a usted? Que investigue un tema principal en donde se relacione las TICs con los temas que se pueden involucrar. Por ejemplo, las tecnologías de información en el mundo actual.
las tecnologías de información en América Latina, las tecnologías de información en Ecuador, las tecnologías de información con la empresa, las tecnologías de información con las instituciones educativas, con las instituciones públicas, privadas, las TICs con los laboratorios de mi institución, en mis laboratorios, las TICs hardware y software, ¿sí? Comunicación y datos, transferencia de información, las TICs y los recursos de software. Entonces, TICs como tal es un tema central y este va a tener varias ramificaciones en las cuales yo puedo moverme. Y como se dice en Literal 1, investigar el tema principal, la terminología relacionada con las TICs. Entonces, TICs y algo más en el mundo, ¿sí? Y los subtemas que involucra. Y yo le pido buscar también información en la biblioteca física y digital de la universidad. ¿Por qué? Primero porque cuando nosotros sacamos información de ahí y copiamos el link de la información de los papers o de los libros, ahí sale registrado Indoamérica, ¿sí? O sale UTI. Entonces ahí me doy yo cuenta que usted sí ingresó a la biblioteca digital de la universidad. Cuando usted pone en las referencias esos links, ¿sí? Y por otro lado, pues ustedes como estudiantes están ingresando a dichas bibliotecas y observando que hay una gran cantidad de información, ¿sí? Entonces eso con respecto al tema, el tema está aquí. TICs y algo más, ¿sí? Es muy amplio. El TICS está relacionado con el personal informático, con los docentes, con las autoridades, con muchas cosas. Y cada uno es una cadena, ¿sí? En donde se complementa todo el proceso. El Internet está relacionado con el TICS, ¿sí? Tome en cuenta eso, por favor. En el segundo, yo les digo, en la segunda idea que le doy, le digo que la información documentada debe incluir fundamento teórico, representaciones gráficas, reglas, normas, videos, links, simulados. Todo lo que yo le pongo aquí son generalidades de lo que usted posiblemente puede encontrar cuando usted busca información, ¿sí? Entonces, normalmente cuando yo hago un fundamento teórico, pues hago una pequeña redacción. Y a esa redacción yo quiero ponerle un gráfico, o quiero ponerle una imagen, una tabla, o un dato que demuestre una estadística, ¿sí? Un link que a mí me parece interesante referenciarlo, ¿sí? Alguna normativa legal, de pronto con respecto a la representación de lo que tiene que ver con la ley de educación o algo. Entonces yo le pongo aquí ideas de lo que usted puede, con qué nomás puede fundamentar su trabajo, ¿sí? Luego le digo que aplique las técnicas del resumen. Entonces, saco una idea principal, una idea secundaria o varias ideas, ordeno categóricamente y hago el resumen, con la idea de evitar el control C y el control V. La idea de este proceso es que usted, su criterio propio en este trabajo, ¿sí? No ganamos mucho sin una copia, debido a que nuestro sistema está programado para ir identificando actividades de plagio, ¿sí? Es la única, por esa razón se identifica esto. Ahora, usted puede observar en el otro criterio, dice generar un documento formal que contenga una carátula. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Un documento en Word, una bonita carátula, un índice, voy a poner el tema, de acuerdo a lo que se indicó en el literal 1, qué tema escogió, las TICs y qué más va a hacer. Puedo plantearme un objetivo, ¿sí? Identificar la información de las TIC con respecto al uso de las mismas en el Ecuador, por ejemplo, ¿sí? Una otra sección de contenido, fuente bibliográfica y anexo, si usted lo considera. Entonces aquí tenemos una estructura formal para que usted se categorice y vaya identificando la información. Entonces, cuando yo digo los contenidos, entonces aquí en los contenidos pondrá lo que hablábamos en el literal 2. El fundamento teórico, voy a hacer un resumen, voy a hacer un ensayo, voy a representarlo con un gráfico, ¿sí? Y pondré la fuente bibliográfica que yo le decía acá arriba que use la biblioteca física y digital. Entonces aquí yo constataré que existen las fuentes bibliográficas de la universidad. Entonces busque en el Google, ingrese a la biblioteca física o la biblioteca digital, en este caso en el cual nos encontramos, y saque información de ahí, ¿sí? Y finalmente, mire, le digo que aplique las normas APA, pero las normas APA
le estoy pidiendo que lo haga en el contexto del tipo y tamaño de la letra. Cuando yo voy a poner un cuadro, cuando yo voy a poner una tabla, cuando voy a asignar un gráfico, ¿sí? Y obviamente las referencias. Entonces, la norma APA tiene que estar controlada en este sentido, con la finalidad de que en el nivel cual nosotros nos encontramos nos vayamos adaptando ya mayormente a este proceso y adaptándonos a las técnicas de investigación. Entonces, al usar yo la biblioteca virtual, al usar hacer un resumen, al aplicar la norma APA para un cuadro, estoy haciendo parámetros de investigación, ¿sí? Y luego de que usted hace todo ese conjunto de información, tiene que grabar el archivo en formato PDF con su nombre y su apellido, ¿sí? Entonces, apellido guión bajo nombre, punto PDF, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden observar, la tarea número 1 es muy sencilla y en aporte a ese conocimiento que usted desarrolló, ejecutó, va a trabajar en el foro. Entonces, la idea de los foros es que usted comente de acuerdo a lo que usted se molestó en leer, en lo que usted reflexionó, en lo que esa reflexión de lo que vive en su trabajo, la vivencia y el uso de las tecnologías para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los compañeros, reflexionar frente a eso y hacer un comentario ahí en el foro. Entonces la idea no es copiar cualquier cosa de ahí y ponerlo acá. Fácilmente yo puedo seleccionar el texto que usted me pone, llevarlo al Google y identificar si es que fue una copia o no. ¿Sí? Fácilmente. Recuerde que Google es un buscador muy potente. Entonces busca cada palabra, punto y coma que nosotros estamos escribiendo. Entonces la idea del foro es que usted interactúe, ¿sí? Genere criterio. Entonces, cuando yo le pregunto a una defensa, le hago una pregunta, usted genera criterio, responde con mucha confianza y generalidad de criterio propio, personal. Esa es la idea de las actividades del foro. Ahora, a partir de la tarea 2, que contempla el taller 2, estamos trabajando, se ha pedido que hagan ustedes una actividad con Genially. En cada tarea o en cada taller existen aproximadamente 6 herramientas de software. Entonces en el taller 2 hay 6 herramientas, en el taller 3 hay 6 herramientas, en el taller 4 hay 6 herramientas. Cada paquete está comprendido para cumplir una actividad. Entonces el taller 2 tiene herramientas exclusivamente para el docente, para su labor docente. El taller 3 tiene herramientas de igual forma para el docente, pero con trabajo colaborativo para el estudiante. Y el taller 4 tiene herramientas de gestión para el docente, ¿sí? Internas. Entonces, tiene un conjunto de herramientas. En el taller 2 se solicita, dice, investigar un tema en el área de la educación con el uso de las TICs, en la biblioteca física y digital igualmente. Base de datos científicas de la UTI o un tema que esté relacionado con su experiencia laboral donde se involucren las tecnologías de información. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Relacionar, sí, buscar un tema que de pronto a mí me llame la atención en mi experiencia laboral. Por ejemplo, si yo asisto a un laboratorio y de pronto uso un simulador, puedo hacer algo de las TICs con simuladores. O si yo veo, trabajo algo de TICs con algo de YouTube, por ejemplo, puedo hacer algo de eso, hablar de ello. O a su vez, si yo quiero hacer un tema de tecnologías de información y comunicación con algo común, por ejemplo, la familia. Entonces yo puedo tomar aquí, en estos son temas que las TICs como eje central, pero más algo. Las TICs de los niños, las TICs de los jóvenes, ese tipo de cosas. Un tema que yo pueda usar, aplicarlo en Genially. Entonces, la clasificación de Genially, usted tendrá varias presentaciones y usted escogerá cuál de ellas desea hacer. Y dependiendo de las categorías, usted aplicará su tema. ¿Sí? Entonces, escoge un tema. Aquí, TICs y cualquier otra cosita, ¿sí? Que usted referencie.
Entonces, de mi experiencia laboral, por ejemplo, es el caso, por ejemplo. Ya vamos a hablar de eso también. Y lo que se le pide, trabajar con la herramienta Genially. Vaya a la página de creación de la cuenta Genially. Por eso les decía, en el material de estudio está la información para que usted genere paso a paso una cuenta. Realizar el proceso de registro. Y usando la herramienta Genially, elabora el tema propuesto en el literal 1. ¿Sí? Un tema ahí de TICS y algo más. Entonces dice que captura la imagen, cuando ya tenga su producto, capture la imagen y copie el link del trabajo de desarrollo. En todas las herramientas que usted va a usar, tiene que capturar el link que está ejecutando su aplicación. La información documentada debe incluir fundamentos teóricos. Lo mismo de aplicar las técnicas del resumen con la finalidad de evitar la copia. Generar un documento que tenga una carátula, el índice y el objetivo, lo mismo que el taller 1, ¿sí? Aplicar la norma APA de la misma forma. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a generar un documento, la carátula, el índice, voy a poner el tema, las TIC, ¿sí? La familia, planteo lo, ¿sí? Y hago el contenido. Entonces, el contenido voy a explicar algo del Genially, voy a explicar algo de la temática que estoy elaborando, ¿sí? Con qué finalidad. Puedo apoyarme en algún cuadro, un gráfico, un índice, alguna, de pronto si encuentra alguna normativa en el tema que usted encontró, igual lo puede poner, ¿sí? Y va justificando la fuente bibliográfica y si considera algún anexo. Entonces, tenemos una estructura. Y finalmente, de igual forma, lo graba con su apellido y nombre en respecto a la tarea 2 y lo envía. De la misma forma como se está explicando esta estructura formal, lo tiene que hacer en los próximos talleres. ¿Qué es lo que cambia? La herramienta y cambia el tema. Usted elige, seleccione un tema, hay muchas cosas, ¿sí? Entonces, hay que ser muy, en este tipo de trabajos, muy creativos, muy ingeniosos para ir verificando y comprobando qué es lo que sucede, ¿sí? Entonces, muchas veces vemos información de las tecnologías en el periódico, en las noticias, o simplemente en la normativa general del gobierno. Si yo reviso información, por ejemplo, de cómo ha evolucionado la educación actualmente en nuestro país, o por qué se quitó las materias de computación en las instituciones educativas de nivel secundario. Ese tipo de cosas, o sea, nos llevan a nosotros a la reflexión, ¿sí? Entonces, espero que hasta aquí esté un poquito claro. Luego vamos a ir a la sección de preguntas, pero permítanme presentar, explicarles el producto final, ¿sí? Ahora, aquí está el producto final. Mire, me voy a molestar en leer. Como problema hemos planteado en los actuales momentos, se vive una era digital en todos los campos y el ámbito educativo no puede ser la excepción. Lamentablemente, los docentes en la actualidad no disponen de una formación que les permita crear recursos educativos que se adapten a las características de los nativos digitales. El reto entonces consiste en elaborar recursos educativos que empleen tecnologías informáticas para que sean utilizadas. Usted va a ver aproximadamente, va a tener una lista de 18 herramientas, TICs, ¿sí? Y repito, las 6 primeras herramientas del docente, las otras 6 herramientas del docente con trabajo colaborativo con los estudiantes y las otras 6 herramientas de gestión. Entonces, de esas número de herramientas TICs, usted va a escoger una, la que usted considere más referencial, más importante a su experiencia académica y va a elaborar un recurso educativo. ¿En qué áreas? Pues puede ser en las áreas básicas, la matemática, las ciencias naturales, las ciencias sociales, el lenguaje y la lengua. O en su área de especialidad, si considera que es de otra área. Entonces, va a elaborar un recurso, ¿sí? Y se aplican algunas características de las que hemos venido hablando. Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo en el taller 1, en el taller 2 y en el taller 3 vi varias herramientas, mientras las voy revisando,
yo tengo que ir analizando, a ver, esta herramienta me gustó y la voy a usar en mi producto final. Me voy a plantear este tema en mi materia de matemáticas y voy a hacer, yo qué sé, voy a hablar del factoreo. Entonces yo veo que esta herramienta de aquí se acopla a mi estructura de lo que yo quiero hacer en matemáticas. Y escojo una y hago el recurso educativo, ¿sí? Recuerden que la idea de esto es ser creativos, ingeniosos, buscar cómo son los recursos y añadir elementos para que me permita aprender algo. La idea es hacer un recurso que me permita aprender algo, ¿sí? Y que mis estudiantes puedan aprender algo de ello. Entonces vamos a trabajar con un temita, algo sencillo. Entonces, la categorización de los distintos contenidos de los talleres, ¿sí? Poco de ello me va a permitir a mí fortalecer mi producto final, ¿sí? Con experiencias y conocimiento. La estructura del procedimiento que estamos desarrollando básicamente es el mismo. Aquí simplemente hacemos, mire, usar la estructura del documento, usar la metodología adecuada, porque hay un proceso paso a paso, usar la herramienta de software, añadir las figuras y los links de las herramientas y el apellido de formato. O sea, mantenemos la misma estructura que venimos trabajando en los talleres, ¿sí? Tenemos la sección de evaluación, sesión de tutoría y los recursos de interés. Usted no puede perderse porque en recursos de interés, vuelvo a repetir, está todo el material en video y en links de soporte paso a paso para instalar y paso a paso para hacer las cosas, ¿sí? No puede perderse. No sé, hasta el momento, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna inquietud, por favor. Les escucho. ¿Quedó muy claro? ¿O no quedó claro? ¿Qué dice Carolina? Elisa. A ver, alguien. ¿Me escucharon, por favor? Buenas noches, profesor. Le saluda Livia. Sí, le entendí. La primera parte no le escuché. Lo que pasa que como el internet está medio lento, estaba entrecortado, no le pude entender la actividad número 1. Ya, La primera parte. ya, la tarea 1. La tarea 1 es básicamente en relacionar el tema TICS con algo más. La familia, la educación, el Ecuador, ¿sí? Los niños, los jóvenes, y hacer una categorización de eso. Pero para ello usted puede hacerlo mediante un resumen, fundamentarlo. La idea es fundamentar. El tema que usted escoja es fundamentarlo. Con un resumen, con un ensayo, puedo fundamentarlo con un gráfico, un mapa conceptual, ¿sí? Por eso le doy ahí una gama de ideas, de criterios para que usted pueda desenvolverse. Entonces, le decía que puede poner una tabla, un gráfico, eso es fundamental. Entonces, yo voy a fundamentarlo desde el punto de vista de las TICs y desde el punto de vista de la familia, por ejemplo, si fuese el caso, ¿sí? Y se mantiene la misma estructura, las normas, la estructura del documento, las normas APA, hacer el resumen, en fin. Entonces, no es nada difícil. Si ustedes se dan cuenta y observan, se mantiene el mismo esquema formal. Lo importante aquí es leer y hacer un resumen con mucho criterio, ¿sí? Evitando la copia. Eso es lo que yo les manifestaba. Tenemos que evitar nosotros las copias, ¿sí? Por ello, mire, yo hago mi documento, pongo la carátula, un índice, el tema, pongo el objetivo, hasta ahí ya son 2 líneas, el contenido que, como lo va a referenciar, basado en un fundamento teórico, una representación, una normativa, ahí está. Las fuentes bibliográficas, ¿de dónde les digo que se le saque? De la biblioteca digital para nuestro caso, porque ahí sale referenciado Indoamérica, y yo sé que entonces usted ahí ingresó a la biblioteca de la universidad, y eso nos ayuda a puntuar porque nuestros estudiantes están ingresando a la biblioteca y saben la cantidad de información que existe ahí.
¿sí? Y a esto lo aplicamos las normas APA, pero solamente en el sentido de ir controlando el tipo y tamaño de la letra, el cuadro, las tablas, los gráficos y las referencias con la finalidad de ir fortaleciendo el criterio de investigación en nuestros estudiantes. Yo ya voy aplicando ideas. Entonces, hacer investigación es usar la biblioteca digital, aplicar una técnica de resumen y aplicar una norma APA. Eso es Ok, respecto a esto. ok, ¿Estamos de disculpe. acuerdo? Entonces hacemos esta primera tarea en referente al tema que dice la tecnología relacionada con las TIC y los subtemas que se involucran en, ¿no es cierto? Sí, En la los biblioteca subtemas. física. Claro. Ya, Por ejemplo, mira, yo digo TICs y familia, o las TICs en la familia. ¿Qué temas nomás pueden estar involucrados ahí? Por ejemplo, yo saco una ramificación. En papá usa celular, computador. ¿Sí? Los niños que usan en la escuela el computador. Entonces voy haciendo ramificaciones. ¿Sí? Entonces, familia, el hijo, ¿con qué usa el computador? ¿En dónde? En el colegio. Entonces se va abriendo. Entonces en el colegio, ¿qué hay? Laboratorios. Los laboratorios que existen, computadoras con hardware y software. O sea, esa es la idea de ir, cuando diga su tema, ir abriendo. ¿Sí? Categorizando. Por eso hay que buscar. Por eso digo, las tecnologías de la información y comunicación están en todo, en las empresas. Cuando yo voy a una empresa, ingreso, observo, desde la secretaria tiene su computadora. Esa computadora está conectada en red y le envía información al gerente, ¿sí? Y para que haya y porque hay red, hay un proceso de comunicación, hay internet, hay algún software, hay un software que permite indirectamente mandar la información. Y así como la secretaria está conectada con el gerente, entonces ahí hay dos personas, y hay el recurso humano, ¿sí? Entonces ahí está la tecnología. Entonces si se daña la computadora, ya viene alguien a ayudarme. Entonces todo ese conjunto de cosas es tecnologías de información y comunicación apoyadas con los sistemas de información. Y eso pasa en todo lugar donde nosotros ingresemos. Ustedes a veces observarán que los niños pequeños están con celulares. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la desventaja? ¿Sí? ¿A qué edad tienen que los niños tener un dispositivo electrónico? ¿Sí? ¿Quién manifiesta ese criterio? Tal vez ustedes habrán observado alguna vez un video en el que salía de que a los dispositivos electrónicos deben tener los jóvenes aproximadamente desde una edad de 14 años. De 14 para abajo, pues hay que buscar otras ideologías. Entonces, ese tipo de cosas, mire, ¿cómo me permite ir fortaleciendo un tema? Una realidad social, una realidad cultural, una realidad a nivel de país, de América Latina, ¿sí? Entonces, las TICs en realidad están en todos. Entonces, busquen un temita que de pronto esté relacionado con su experiencia, con su vivencia, con su contexto y desarrollenlo. Entonces, aquí no necesitamos hacer 10, 20, 30 hojas. Necesitamos unas 2, 3 hojas. En la carátula usted ya tiene una hoja, luego la estructura una, 2 o 3 hojitas, suficiente, pero con mucho criterio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? sí, ¿Alguna profe. inquietud? Entonces le hacemos de manera de ensayo, ¿verdad? Manera de Sí, ensayo, resumen, cómo está. ensayo, resumen, puede apoyarse con un organizador gráfico, un mapa mental. Esa es la creatividad de ustedes, ¿sí? Entonces, por eso yo les doy una estrategia ahí, les digo el resumen. Usted puede apoyarse con otras herramientas. Por eso lo estoy explicando. O sea, esto es libre. O sea, la idea es lo que usted lee, hacerlo redacción, ¿sí? De su criterio propio. Y listo. Puede ponerle una tabla, un gráfico, un gráfico estadístico de algo que usted considera que está explicando, ¿sí? Ese tipo de cosas. Apoyarse con un link, una referencia, poner una cita. ¿Sí? Entonces, sí, es obvio, escucharáme bien, es obvio que si es que yo le solicito referencias, es porque usted va a poner una cita. Eso es por simple lógica, por eso estamos aplicando la norma APA, si no, no estaría ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ponga unas 2 citas para que justifique su trabajo, pero con mucho criterio.
Puedo poner yo, mire, puedo poner una cita de la biblioteca, una cita de la UTI, una cita del general de Google, ¿ya? Con eso justifico mi trabajo, lo que yo he desarrollado, ¿sí? ¿Quedó claro, verdad? ¿O hay alguna pequeña duda por ahí? Chicas, chicos. Sí, profe, muchas gracias. De mi parte, estoy clara en Muy claro. poder realizar la actividad. Cualquier Sí, cosita, vamos a estar en contacto por la mensajería, ¿sí? Con mucha confianza. Cualquier duda, estaremos ahí solucionando los problemas e inconvenientes. Y trabajen este módulo con mucho criterio. Ustedes en el área de educación inicial les va a permitir fortalecer sus conocimientos teóricos prácticos en esta área y se van a dar cuenta que bajo las circunstancias en las que estamos actualmente viviendo, por ejemplo, es importante este conjunto de herramientas. El otro día, un ejemplo común, el otro día eh, mi hija decía, mire, el profesor está escribiendo ahí las palabras y escribe bonito y las rayas y escribe las palabritas ahí en el computador, en una pizarra. Pero yo no puedo con el mouse, me salen las letras un poco chuecas. Entonces, ¿qué estaba usando el profesor? Estaba usando una pizarra digital. Por eso les podía escribir bien. Entonces, mire, ahí está un tema, mire. TICS, eso es TICS, tecnologías. Entonces, para usar, para que salga bonito escribiendo eso, usa un software. Entonces, estamos TICS en la educación, TICS en tiempos de COVID. Entonces, todo esto que estamos viviendo ahora nos debe llevar a la reflexión de lo que de lo que vamos a aprender. Es una materia teórico-práctica, ¿sí? Entonces, yo les deseo a ustedes el mejor de los éxitos en este nuevo semestre, en este módulo. Sean conscientes del trabajo. Si ustedes lo llevan categóricamente, van a usar las herramientas hasta con los dispositivos móviles y van a poder en el futuro aprender mucho más en la práctica, en el mundo real. De seguro muchos de ustedes ya trabajan y pueden esto aplicarlo con sus estudiantes, ¿sí? Sin más que decirles, pues les agradezco por su presencia y estamos en contacto. Que tengan ustedes una buena noche. Gracias, compañeros. gracias, profe. Muchas gracias.